bendiciones que ya Él tiene preparadas de antemano para nosotros. Y Él lo hizo con el pueblo de Israel y nosotros no somos la excepción porque aunque nosotros somos el pueblo gentil, ya no existen dos pueblos, sino que ahora existe un solo pueblo. Entonces, de ahí que la importancia de mantener una actitud de adoración a Dios en nuestra vida diaria, porque es así como lo construimos, a través de nuestro día a día, una adoración, una vida con una actitud de adoración al Señor, porque recordemos lo que dijo Jesús, la hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así es que tales adoradores el Señor busca que le adoren. Entonces nosotros el principio de nuestra obediencia es ahí, empieza ahí, en que nosotros podamos mantener como pueblo del Señor una adoración en nuestra vida diaria hacia el Señor. Sé que a través de Osea, Sofonías y Ageo, esta lección revela la amplitud y profundidad del amor de Dios por su pueblo. Dios es un Dios que guarda el pacto y que estableció una relación de pacto con Israel. Aunque el pacto incluye maldiciones, o sea, queriendo decir juicios, como resultado de la desobediencia, el objetivo de Dios es siempre la restauración y la renovación de la relación. Por esta razón, Dios le imploró a Israel y a Judá que volvieran a Él para poder otorgarles nuevamente sus bendiciones como pueblo suyo que eran. En Oseas, Dios les prometió sanidad y descanso al pueblo arrepentido. En Sofonías, Dios prometió paz y restauración. Y en Ageo, Dios prometió su presencia como lugar de adoración. Este es el resumen de la lección. Y bueno, y vemos que el esquema de la lección está dividido en tres partes. La primera parte es sanidad y descanso. Ahí vamos a estar en el libro de Oseas, su capítulo 14, del 1 hasta el 9. La adoración y la promesa. Vamos a estar viendo ahí en esa primera parte. La segunda parte, paz y restauración. Ahí vamos a estar en Sofonías, capítulo 3, del 9 al 20. Resultados de la restitución, de la restauración, y la parte B, regocijo en la restauración. La tercera y última parte, un templo más glorioso. Ahí vamos a ver a Ageo, capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el capítulo 2, verso 9, versículo 9. Eh, la parte A, la construcción del templo, y la B, mejor que un templo. Es el esquema en el que vamos a estar viendo la lección de hoy. Y el trasfondo histórico dice que en esta lección los profetas abordan tres periodos distintos de tiempo. O sea, le habló a Israel antes que Asiria conquistara a las 10 tribus del norte, lo cual tuvo lugar en el año 722 a.C. Israel, incluida su ciudad capital de Samaria, fue conquistada y sus habitantes deportados a tierras extranjeras. Sofonías profetizó en Judá durante el reinado de Josías. Bajo dicho reinado hubo un avivamiento que no perduró después de su muerte. Ageo le comunicó el mensaje de Dios a Judá después de que el pueblo regresara del exilio. O sea, cada uno de ellos profetizaron en un tiempo diferente y cada uno de estas profecías tenía, a pesar de que eran profecías que se dieron en diferente tiempo, tenían el mismo objetivo y era hacer que el pueblo se vuelva a Dios, que el pueblo buscara al Señor para él poder entregarle todas esas bendiciones que ya él había pactado con sus antecedentes, sus antecesores.
Y bueno, a ver quiénes han aprendido el texto de Ageo 2:9. A ver quiénes son esos, dónde están. Amén. Adelante, hermano, dale. Amén. La gloria postrera será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos, y daré paz ¿eh? a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Jeremías Amén. 13:3. Ageo, treinta y Ageo, uno tres. Yo veo. Ageo dos Ay, nueve perdón. está. Sí, yo lo puse malo, Eh, hermano, ah, perdón. pues entonces el Jeremías versículo, 31:3. Jeremías Es Está treinta y bien, Ageo uno está tres. dos bien. nueve. Sí, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El contenido sí, pero el texto, el libro. La cita Ah, bíblica. yo ya aprendí otra. O sea, lo que está mal es sí, la cita, pero el Sí. texto está bien. A ver, ahora lo digo yo. Ageo 2:9. La ¿Sí? gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Amén, Amén, amén. así es. Así es, Dios estaba comprometido con ello. Y la palabra de Dios siempre se cumple, ese siempre es el propósito de él. ¿Alguien más? Amén. Sí, adelante, hermana Ageo Kimberly. 2:9 dijeron, ¿no? Sí, La gloria de esta casa será mayor que la primera. la Dice gloria Jehová postrera. la gloria postrera será mayor, de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios les bendiga. Amén. Amén. A mí me gusta de Jehová es que él siempre deja su firma y su autenticidad, su firma de autenticidad. Dice Jehová de los ejércitos. Qué bueno. ¿Alguien más? Dios bendiga a nuestra hermana Kimberly. Amén, hermana Máxima. Sí, Dios adelante, hermana bendiga. Silvia. La gloria Amén. postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos, y daré paz, ahí se me olvidó, en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:9. Amén. Gloria a Dios por los hermanos que se han animado. Dios bendiga a nuestra hermana Silvia. Dios les bendiga a todos. Así es, ya veremos más, una explicación más amplia acerca de este versículo en el desarrollo de la lección. Así que el Señor les bendiga a todos y vamos a entregar este tiempo. Dios siga bendiciendo a todos los que van entrando y que, bueno, que gozamos por verles aquí. Adelante, hermano Lorenzo, adelante, este tiempo es Gracias, suyo ya. gracias, Ibe. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. 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 Cada viernes aquí estamos una vez más, muy dispuestos a aprender, a seguir en ese proceso de aprendizaje en el cual nos vemos envueltos cada viernes a través de nuestra escuela bíblica. Gloria a Dios. Dios promete bendiciones. Perdón, hermano. Repito, Dios promete bendiciones. Y esto suena hermosísimo, hermanos, a nuestros oídos. Porque todos nosotros, de una forma u otra, perdón, hermano. De una forma u otra, vamos detrás de las bendiciones del Señor. Gloria a Dios. Porque sabemos, vivimos conscientes de que nos conviene, es beneficioso para el ser humano disfrutar de las bendiciones que da nuestro Señor. Porque lo contrario de esto, no hay que ser un
catedrático, no hay que ir a la universidad, no hay que ser un maestro, un doctor, no hay que ser un doctorado para saber que lo contrario a esto, yo ni siquiera quisiera mencionarlo, pero la verdad es lo contrario a las bendiciones de Dios son las maldiciones. Y nadie quiere esto. Y cuando yo digo nadie, lo digo en el sentido más amplio de la palabra. Nadie quiere esto. Dios bendiga, hermano Lorenzo. Amén, mi hermana. ¿A quién le estoy contestando? Amén. ¿Quién me Dios le saluda? bendiga. Es la hermana Reina. Reina Mazariego. Dios me Amén, bendiga, Heidi. hermana Reina. Que Qué bueno. bendiga. Bienvenida, Amén, hermana amén. Reina. Amén. Nos gozamos de tener su presencia con nosotros. Amén. Muy bien. Yo decía entonces que esas bendiciones, sin embargo, debemos de saber que no vienen de manera automática. Dios quiere, esa es la disposición y la decisión de Dios, de que su creación, no los cristianos, no los convertidos, su creación viva en bendición, en esas bendiciones que Él da. Sin embargo, hermano, repito, esas bendiciones no vienen de manera automática. O dicho en otras palabras, esas bendiciones vienen, Dios las tiene para nosotros, pero están condicionadas. Repito el término, la frase, condicionadas. No vienen de manera automática. Y Israel, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios para que fuera su vocero principal ante el mundo, es nuestro mejor ejemplo a seguir con respecto a esto que estamos diciendo o que estoy diciendo. Israel, siempre Dios tuvo bendiciones para Israel, pero Israel, desgraciadamente, por una razón u otra, o por una razón u otra, no, por su desobediencia, se colocaba, metafóricamente hablando, de espalda a Dios. De ahí que de cuando en vez, en la trayectoria histórica de Israel, siempre que había desacuerdos, desobediencia, rebeldía, falta de fidelidad, a veces falta de honestidad, falta de sinceridad de parte del pueblo hacia Dios, entonces las maldiciones venían. Y para esto yo le conmino a leer, según el tiempo que usted tenga, capítulo 28, 29 y 30 del libro de Deuteronomio. Gloria al Señor. Claro está, quiero aclarar algo. Esos 3 capítulos de dicho libro fueron escritas especialmente para Israel. Para Israel, de manera exclusiva para Israel, no para la iglesia. Ahora bien, tomando a Israel como punto de referencia o como ejemplo, pueden ser aplicables también al pueblo de Dios, hoy la iglesia. De manera, hermanos, que repetimos el tema
de la lección de hoy, Dios promete bendiciones a toda la humanidad, pero principalmente a su pueblo. Ahí sí, debemos hacer esa salvedad o distinción. Principalmente a su pueblo, principalmente a aquellos que le obedecen. Gloria a Dios. Y dice la verdad central, al pueblo de Dios le esperan bendiciones asombrosas. Eso dice la verdad central y yo quiero decir algo un poquito más allá de la verdad central. Esas bendiciones asombrosas de que habla la verdad central, aquí que hemos terminado de leer, no se circunscribe solamente al futuro. Bendiciones desde... Ay, hermano, perdónenme. Es que me comí algo y como que se me atravesó algo en la garganta. Pero tome un poco de agua. Les decía, gloria a Dios, que esas bendiciones asombrosas no se circunscriben solamente al futuro. Ojo, no significa esto que todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos, solamente tienen que ver con el futuro. Bendiciones desde ahora, o sea, bendiciones actuales, al presente, desde ahora. Dios tiene bendición para su pueblo, pero las mayores y más grandes bendiciones es así que están en el futuro. Por eso dice, al pueblo de Dios le esperan bendiciones asombrosas. Gloria al nombre del Señor. Y qué bueno para usted, para mí, para todos aquellos que un día hicimos profesión de fe y hemos estado caminando en los caminos del Señor, que un día podamos alcanzar dichas bendiciones. Dice la Biblia que entonces, cuando esto se cumpla, como decíamos en la escuela bíblica del viernes pasado, del viernes antipasado, en la escuela bíblica presencial, entonces podremos gritar juntamente con el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. Y ya no tendremos un cuerpo limitado. Ya toda lágrima se enjugará de los ojos de los hijos de Dios. Ya no habrá sufrimiento. Ya no habrá inseguridad. Ya no habrá incertidumbre. Será una vida de paz absoluta. De paz y bienestar. Paz, bienestar y prosperidad. Y lo más grande aún, de una relación irrompible con nuestro Creador. Gloria a Dios. Entonces, como leía Ibelice hace un momento con respecto a al trasfondo histórico, dice que en esta lección, hermanos, esta lección los cubren 3 profetas diferentes o 3 periodos distintos de tiempo en la historia de Israel. Uno de esos profetas es el profeta Oseas. Ustedes se acuerdan perfectamente, Oseas fue aquel hombre a quien Dios llamó y lo conminó
Gloria a Dios. Le dijo, ve y búscate una mujer de, como dicen por ahí, de vida alegre. Que esa alegría a veces es dudosa, muy dudosa, por cierto. Una mujer ramera, en otras palabras, y cásate con ella. Algo muy extraño, por cierto. Pero es la voluntad, esa fue la voluntad de Dios. Y a Dios no se le discute, solo se le obedece, que fue lo que hizo Oseas. También el profeta Sofonías y Ageo. Gloria al Señor. Voy a pedir con un hermano cualquiera, por favor, lea Oseas capítulo 14, versículos 1 hasta el 7. 1 al 7 del capítulo 14 de Oseas. Amén, hermano. Hermana Silvia Cuadra. 14 del 1 al 7, o sea, Del 1 al dice 7. la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lino y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Del Líbano. Gracias, hermana Silvia. Amén. Dios me la bendiga rica y abundantemente en todas sus necesidades, Silvia. Amén. Y sus peticiones sean contestadas siempre y cuando estén dentro del círculo o la esfera de la voluntad de nuestro Señor. Gracias por la lectura. Bien. Vuelve, oh Israel. Repetimos, habla el profeta Oseas. Pero yo quiero que no lo veamos solamente que habla el profeta Oseas, sino que el profeta Oseas está siendo usado como instrumento y quien está hablando es Dios a través de Oseas, que es lo que siempre ha sucedido y sucede aún al presente. Gloria a Dios. Por eso, esa es una de las razones, hermanos, por lo menos en el caso mío, ya en lo personal, no voy a usar el término casi siempre, pero tengo un poquito de cuidado, quizá no tanto, pero tengo un poquito de cuidado de cada vez que tengo la oportunidad de hablar, de pararme ante 2 o 3 personas o el grupo que sea y hablar de la palabra de Dios, hacerlo con cierto cuidado y con cierta delicadeza.
Gloria a Dios. Una de las cosas que hago, trato de no depender enteramente de mí. No. Casi siempre cuando se me asigna predicar, enseñar, aunque sea un minuto de oración, me tomo para esto. Porque es que en mi mente, en mi deseo, en mi voluntad, está el que dio, el ser verdaderamente un instrumento de Dios. Por eso yo me libro de hacer ciertas cosas que otros hacen, no lo hago. Ahora sí trato. No lo he conseguido por entero, pero trato de ponerme en las manos de Dios. Gloria al Señor. Entonces, Osea efectivamente fue como profeta un instrumento de Dios y Dios hablaba a través de Osea. Y en este primer versículo encontramos algo que yo he mencionado otras veces. Lo encontramos una vez más cuando es Dios. Fíjense cómo son las cosas, hermanos. Es Dios mismo que va como si él tuviera necesidad del hombre, que va detrás del hombre, que busca al hombre. No que el hombre ve su necesidad, se concientiza se concientiza de su incapacidad y toma la decisión de ir, de buscar a Dios. No, es Dios que busca el hombre. Y no solo que lo busca, sino que lo exhorta, lo invita a venir a él. ¿A qué? A buscar sus bendiciones. Y como dice aquí el trasfondo histórico, que Oseas le habló a Israel antes de que Asiria conquistara las 10 tribus del norte. Es decir, no estaba dentro de la voluntad de Dios que su pueblo fuera conquistado, fueran llevados en cautiverio. Pero el pueblo se mantuvo cada día más desobediente, más rebelde, más le daba la espalda a Dios y como vía de consecuencia vino el cautiverio. Vino una nación que para ese entonces era la potencia Asiria y entró en tierra de Israel, las 10 tribus del norte, combatieron y se llevaron a sus tierras, no solo a Siria, sino a Siria y a otros puntos de los existentes de aquellos tiempos, y se los llevó en cautiverio. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. O sea, le está hablando claro. Le está hablando, no fue algo que decidí yo, ni ninguna otra persona. No es que Israel tuvo mala suerte o que tuvo mala fortuna. No. Todo va a suceder, o todo va a suceder por su pecado. Repito, su desobediencia, su rebeldía y por darle la espalda al Dios del pacto. Él les recordó que habían caído a causa de su iniquidad. El término pecado se refiere a una acción o inacción que viola las normas santas de Dios. Iniquidad se refiere a la naturaleza del pecado en sí, algo repulsivo para Dios.
Cuando algo es repulsivo, es algo que usted ve que le provoca náusea, que le provoca asco, algo asqueroso, que le descompone el estómago, el estado natural del estómago se lo descompone. De ahí que usted no pueda, por lo menos momentáneamente, comer ni beber nada, porque su estómago tiene una indisposición por algo que le provocó repulsión. Es lo que Israel, la vida de Israel, le provocó a Dios. Los pecados de Israel ofendían a Dios, por lo tanto, les era menester arrepentirse y regresar a él o enfrentar su juicio. Oseas les suplicó que regresaran y que elevaran oraciones sinceras, implorando la gracia y la misericordia de Dios. Versículo 2. Dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea, son la palabra de Dios, la invitación que Dios está haciendo a su pueblo Israel. Los está invitando primero a que adopten una actitud de súplica, de ruego. Además, dice, los invita a que ellos hagan una súplica delante de Dios para que quite, borre su iniquidad o su pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, es algo oneroso, es algo pesado, es algo que impide vivir la vida a plenitud, es algo que impide que el hombre tenga una relación armoniosa con su Señor, con su Creador. Entonces dice, lo último que le dice, después que ellos hayan adoptado todas esas conductas delante de Dios, y dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Primera pregunta: ¿qué es ofrenda de nuestros labios, según Israel? ¿Qué podría ser la ofrenda de nuestros labios? La adoración. La adoración. ¿Qué más? Alabar al Señor con júbilo y con alegría, con júbilo y con el salto de alegría. Ajá. Yo quiero que alguien busque Hebreos capítulo 13 y versículo 15 con respecto a la ofrenda de nuestros labios, tanto del pueblo de Israel como de su iglesia. Repito, Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Quién lo tiene? ¿Hebreo qué? Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Exacto. Repítelo otra vez, Dani. Repite la lectura. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Muy bien. ¿Sabe por qué yo he hecho leer ese versículo? Porque el obispo Rodríguez, que estuvo hace un mes aquí, más o menos, dijo algo que me llamó mucho la atención.
pero es algo que yo tengo mucho tiempo, muchos años viendo. Y él en una dijo que él no sabe por qué el pueblo de Dios ha cambiado la alabanza por aplauso. Dice el hermano Rodolfo, la adoración en espíritu y en verdad. De acuerdo, hermano Rodolfo. Pues bien, decía que el obispo hizo mención de esto. Ahora bien, yo no estoy diciendo, ni él quiso decir que los aplausos son malos y que Dios no demanda, no requiere, no, nada de eso, nada de eso. Pero si vamos a la Biblia, lo primero, lo principal, es precisamente esto que dice el versículo 2 del capítulo 14 de Osea y el versículo que leyó. Y el versículo que leyó, fruto del labio, son alabanzas, son confesiones, son adoración, son palabras de arrepentimiento, son palabras de reconocimiento de nuestra capacidad y nos hacemos a la idea de que somos seres absolutamente dependientes y somos capaces de expresarlo con palabras. Amén, hermano Lorenzo. Dios le bendiga. ¿Les puedo dar un poquito de explicación si me deja? Sí, claro que sí. Bueno, amén. Le voy a dar un poquito de explicación. Nos anima, le estoy hablando del versículo 2, ¿no? Del versículo 2 de Osea. Ese versículo nos anima a volver a Dios y a pedirle perdón por nuestro pecado. Nos recuerda que debemos ofrecerle nuestra palabra de arrepentimiento y no sacrificios materiales. Ok, pero que esas palabras son palabras que hemos articulado con nuestros labios dirigidas al Señor de manera que no deberíamos sustituir el fruto del labio, las alabanzas por aplauso. Y es lo que paulatinamente, a veces de manera casi imperceptible, ha venido haciendo el pueblo de Dios. Y yo creo que debemos meditar un poco en eso. Dice aquí, los versículos 2 y 3 instruyen a Israel a expresar su arrepentimiento con palabras. Amén. Como dijera más tarde el apóstol Pablo, con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. El pueblo de Israel debía pedir al Señor que quitara su iniquidad y le extendiera su gracia. Volvamos al texto, versículo 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Por qué dice esto el profeta? Porque Israel muchas veces, bueno, no voy a exagerar la nota, pero Israel en varias ocasiones, cuando se veía metido en crisis nacionales con otras naciones, por amenazas de otras naciones, Israel en varias ocasiones hacía alianzas con otros países, como por ejemplo Egipto. Exacto. Con su propia fuerza. Ellos peleaban con su propia fuerza y no contaban con Dios. O sea, quitaban la confianza en Dios y trataban de depositar esa confianza en ejércitos que les rodeaban de otros países.
Entonces ellos están prometiendo aquí en el versículo 3, cuando dice, no nos librará el asirio. En cierta ocasión Israel también, no me acuerdo muy bien, no estoy muy seguro, o trató o hizo alianza con Asiria para librarse de la amenaza de otras naciones. Pero esta vez ellos están prometiendo, y yo creo que están haciendo una promesa muy seria. Están convencidos de que han cometido un error garrafal en cuanto a su Dios, en cuanto a la confianza que debían tener en Dios, y están prometiendo que esta vez no van a confiar en Asiria, ni se van a montar a caballo, los caballos egipcios, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Qué eran qué era la obra de las manos del pueblo de Israel? Los ídolos que ellos mismos habían fabricado o habían comprado. Ustedes se acuerdan del caso, por ejemplo, de Israel mientras estaba en el desierto, que cuando subió Moisés al Sinaí en busca de la ley, el hermano de Moisés, Aarón, le hizo un ídolo con sus propias prendas que ellos tenían. Él le dijo que se despojaran de la prenda y se lo dieran a él, y él los fundió todo e hizo un becerro de oro. Un becerro hizo. De ahí en adelante, Israel hay estatutos. Y esa fue una ofensa grave delante de Dios. Por esa razón, la idolatría, que era uno de los pecados más frecuentes de Israel, es tan asquerosa delante de Dios, porque la idolatría es sustituir a Dios por otra cosa. En el caso de Israel, por imágenes, por ídolos que ellos habían hecho con sus manos. Versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Cuán misericordioso es nuestro Señor, cuán bondadoso. Cuando humanamente hablando, y bueno, corríjame a alguien si no debí decir esto, pero humanamente hablando, viendo las cosas desde un ángulo humano, de una óptica humana, ellos lo que merecían ser exterminados por completo. Sin embargo, Dios no es así. Dios no piensa como nosotros, o nosotros no pensamos como Dios. La Biblia lo dice allá en Isaías capítulo 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Seguimos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Versículo 6. 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como olor de vino del Líbano. Gloria a Dios. Dice aquí, la presencia de Dios en medio de su pueblo sería semejante al rocío, y ellos serían como el lirio. Versículo 5. Qué hermoso cuadro nos pinta Dios de su presencia en medio de su pueblo. La nación sería restaurada, engrandeciéndose más que antes, con raíces y ramas como los cedros del Líbano, extendiéndose en todas direcciones. Dios dijo que Israel se multiplicaría como el grano en el campo y como las vides en la vida, produciendo la fragancia del vino. Es decir, dicho en otra palabra, Dios está prometiendo prosperidad total para su pueblo.
Dios está prometiendo bendiciones. Solo Israel tenía que reconocer su mal paso y arrepentirse. Oiga, son dos pasos ineludibles para hacer cuenta con Dios. Reconocer, o sea, reconocimiento y arrepentimiento. Van de la mano. Porque mire, por ejemplo, va alguien a la iglesia después de escuchar un mensaje, o por la razón que fuere, puede ser por otra vía, y va y pasa y hace profesión de fe. Ojo, hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento. Pero esa persona pudo haber pasado por un momento de emoción incontenible. No pasó porque reconoció su condición ante Dios, que eso muchísimo ha sucedido. Muchos duran 1 mes, 2 meses, 3 meses, a veces más, a veces menos, y se quedan, se devuelven. Pero cuando el individuo, cuando la persona reconoce su condición pecaminosa ante la presencia de Dios, esto no significa, sin embargo, que siempre va a permanecer, que nunca se va a devolver. Pero ya la situación es diferente a aquel que no reconoce dicha condición. Vamos a seguir y ahora yo voy a pedir que otro hermano lea Sofonías capítulo 3, versículos 14 al 17. Sofonías, ya al final de ¿Sofonía qué? Sofonías capítulo 3. Sofonías 3, 14 al 17. A ver, lo dice. Leo. La palabra la leo. Honrad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel. En medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él te salvará, se gozará sobre ti, con alegría callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Amén. Gracias, hermana Nicole. A usted también, que Dios me la bendiga y la cubra de su gracia y misericordia hasta el último día de su vida, que todavía le quedan mucho. Dios lo quiera. Amén. Bien. Durante el periodo del reinado del rey, valga la repetición, Josías, del reinado de Josías, fue un buen tiempo. Josías empezó a reinar siendo un niño de 8 años. Josías es clasificado como uno de los buenos reyes que tuvo Judá, el reino del sur. Gloria al Señor. Y Sofonías, el ministerio profético de Sofonías sucedió precisamente en ese tiempo. Ahora bien, Sofonías después, no me acuerdo cuántos años duró su reinado, pero después de la muerte de Josías, el pueblo volvió hacia atrás. Gloria a Dios. Hay un libro en la Biblia, perdón, hermanos, el libro de Jueces. Me gusta, tengo algún tiempo que no lo leo. En estos días voy a leer. Y cuando digo que voy a leer los 24 o 24 capítulos que tiene. Voy a leer entero. En el libro de Jueces se repite varias veces,
porque en el tiempo que se escribió ese libro, que registra la historia de ese libro, fue un tiempo catastrófico. Fue un mal tiempo de Israel. Por eso en ese libro se repite varias veces que Israel volvió a hacer lo malo ante Jehová. A pesar de que venían jueces, incluyendo Samuel. Cada vez que uno de esos jueces moría, el pueblo volvía a su antigua vida. Esto sucedió también después de la muerte del rey Josías. Pero sin embargo, estas palabras de Sofonías acá, del versículo 14, están siendo dichas en ese tiempo precisamente. Gloria a Dios. Y vamos a, aunque Josías condujo a Judá a un avivamiento tras el descubrimiento de la ley mosaica en el templo, o bien la nación no adoptó plenamente dicho avivamiento, o volvieron rápidamente a violar su pacto con Dios, sea cual fuera el caso, Dios envió a Sofonías para advertir al pueblo acerca de su juicio. Juicio que Dios pronunciaba a través de un profeta que él escogía para hablarle al pueblo. Y no le hablaba con media tinta. Le decía de manera clara, de tal forma que ellos se entendieran, que ellos hicieran conciencia. Si ustedes no se arrepienten, yo los voy a someter a juicio. Yo los voy a enjuiciar y le va a pasar esto y aquello. Y no eran amenazas que se quedaban en el aire, porque Dios es Dios. Por eso que muchos critican a Dios. Será porque no le conocen. Porque es que la santidad misma de Dios no permite a Dios desentenderse de la vida pecaminosa de la humanidad, pecaminosa de la humanidad. Su santidad lo obliga. Estamos hablando en términos humanos, porque nadie puede obligar a Dios a hacer nada. Repito, estamos hablando en términos humanos para que nos podamos entender. Lo impulsa a hacer algo que quizá a él mismo le duele en lo más íntimo de su ser. Pero es su santidad misma que no le permite pasarle paño tibio al pecado. Por eso, vuelvo y repito, hermano, hermana, toda vez que usted tiene la oportunidad de hablar al pueblo de Dios, sea su iglesia local o cualquier otro lugar, póngase en las manos del Señor y hable lo que el Señor ponga en su boca. Pero hágalo con autoridad, hágalo con propiedad, hágalo sin miedo. Y llámele al pan, pan, al vino, vino, y al diablo, diablo, aunque este se ponga bravo. Que era la dinámica de los profetas. Cuando Dios le hablaba, le decía, háblale de que lo voy a someter a juicio. Ellos no lo pensaban 3 veces. Ellos no lo pensaban 2 veces para le decirle las cosas que Dios le decía. Entonces, aunque el pueblo estaba o estuvo viviendo en un tiempo de bonanza, porque el rey Josías fue un buen conductor como líder del pueblo y llevó al pueblo a un avivamiento que tal vez poco visto en Israel. Siendo un joven ya, después del hallazgo de la ley, del libro de la ley que se mantuvo perdido por cierto tiempo dentro del templo mismo,
Ese libro fue hallado por alguien. Me parece que fue por un sacerdote, no me acuerdo muy bien ahora. Y cuando fue llevado este libro ante el rey, que le leyeron el libro, que el rey escuchó todas las violaciones que ellos estaban cometiendo en contra del libro mismo, de las demandas del libro. El primero que reconoció esto fue el rey y se arrepintió, qué bueno, y trató de llevar al pueblo a una situación de reconciliación con Dios. Y esto, por vía de consecuencia, produjo un gran avivamiento. Qué bueno cuando tenemos buenos líderes, líderes espirituales, líderes que respetan y tienen temor de Dios. Amén. Líderes que saben, gloria de Dios, al Señor, que saben reverenciar la santidad de Dios. Líderes que se preocupan no solo en señalar el mal del otro, sino de ayudar, de cooperar, de agarrar de la mano a aquellos que están alejándose o están lejos ya y traerlo a los pies de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Alguien Señor. tiene la mano levantada, hermano Lorenzo. Adelante, hermano. Sí, maestro, aprovechando que está diciendo de esos líderes que necesitamos, pero ¿cómo se forman? O sea, aparte de cómo se mantienen esos líderes o qué método se usa para que, porque sabe que somos humanos y los líderes Sí. muchas veces tienen inconstancia o en el sentido de que están firmes y no sé, somos humanos, no lo vamos a negar. Hay veces que Sí, claro. tenemos nuestro tiempo de bajón, tenemos Ujú. nuestro tiempo. Ya sabemos que la oración es tan fundamental, la oración, Mm. pero es inevitable muchas veces cuando nos sentimos muchas veces sin fuerza, que siempre pedimos a Desanimado. Dios, porque somos humanos, no vamos a ser Sí, los sí, superhéroes. O sí. sea, entonces, Eh, ¿cómo se forma ese líder eh, fuerte? Mira, y me gustaría escuchar también las respuestas de otros hermanos con respecto a la pregunta que Darling acaba de hacer, pero en primer lugar no es un asunto de método. No estamos descartando el uso de métodos, pero el kit del asunto no está en los métodos, está en la decisión personal del líder y de cada uno. Amén, hermano Lorenzo. Yo creo que con respecto a lo que dijo el hermano Darlis, un líder, tanto un líder como un pastor, como un creyente, tenemos que mantenernos firmes, porque todos tenemos, como dice Darlis, bajones, ¿no? Pero no podemos justificar eso. Tenemos que mantener una santidad en la palabra. Él dice en la oración, en la palabra, ante todo en la palabra. Porque ahí es donde vamos a saber cómo Dios quiere que seamos. Ahí no van a venir oraciones, ¿no? A orar y tratar, antes de nosotros ver a un hermano débil, a un hermano con problemas, antes de criticarlo, de ver lo negativo en él, orar por esa persona. Y también analizarnos a nosotros mismos, jugarnos a nosotros mismos para ver si podemos analizar a ese hermano y hablar mal de ese hermano. Y como dijo usted ahorita, ayudarlo, abrazarlo, especialmente Ese es el término correcto, no analizarlo, sino ayudarlo. Exactamente. Porque a nosotros, muchas veces, nuestro análisis que hacemos, como humanos que somos,
no son muy correctos, porque no Exacto. conocemos el interior de nadie. Y a Nadie. veces, animado por una muy buena sinceridad, pero nos equivocamos y fallamos. Y a veces vemos la cosa azul y es verde, o lo vemos rojo y es negro. Entonces, debemos de tener un poquito de cuidado con eso. Sin embargo, siempre debemos proponernos darle toda la ayuda necesaria y la que podemos en el Señor. Y cuando Amén. digo en el Señor, quiero decir con esto, haciendo las cosas con la ayuda de Dios, no dependiendo de nuestro conocimiento o nuestro nivel de No no, con no, nuestra mente, sino con Dios, con la palabra. exactamente. Dios prometió que aún a pesar del juicio venidero, preservaría un remanente, un pueblo humilde y pobre que confiara solo en él. Este grupo contrasta con los orgullosos y soberbios que serían apartados de la presencia de Dios. Hermano Lorenzo, Sí, el pastor tiene la mano levantada y a mí también me interesa escuchar la opinión de los pastores porque esta pregunta de Darling es muy muy profunda importante. porque en verdad nosotros, el líder, lo que él quiere preguntar, ¿dónde se sustenta el líder para dar, para tener, para dar? Y a Sí. mí me interesa mucho esa pregunta que ha hecho él. Me gustaría escuchar la opinión de los pastores también. Voy a hacer una sugerencia hoy. Cualquier hermano, los pastores, tú o cualquier otro hermano que quiera la palabra, en vez de levantar la mano que yo no lo veo, pida, hable, mencione mi nombre, nada más. Amén, amén, Dios le bendiga. Adelante, pastor, o pastores. Y hay una disciplina espiritual que comienza desde el mismo momento que Adán pecó, que el hombre para adquirir la investidura de Dios es a través de sacrificio. Sí. Y cuando nosotros dejamos de hacer las disciplinas espirituales, el hombre carnal que vive en nosotros, por eso ahí que viene lo que es los bajones, empieza a tomar forma y nosotros a querer hacer las cosas de Dios por nuestra propia voluntad. Exactamente, pastor. Entonces, pero olvidamos las disciplinas espirituales. Fíjense, los antiguos judíos, ellos hacían es decir, los básicos, ellos ayunaban 2 veces a la semana. Sí. 2 veces. Entonces, el apóstol Pablo, creo que el capítulo 12, pues, en el versículo 2, dice, os ruego por la misericordia de Dios. Romanos 2. Sí, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable, que es vuestro culto racional. Sí. Es decir, que cuando dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, es que pongamos nuestro cuerpo en servidumbre, en ayuno y en oración. Entonces, las disciplinas espirituales, primero la fidelidad a Dios, el ayuno, la oración, el estudio de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios. Esas cosas no las podemos perder de vista, porque si no, de una vez entramos en hacer las cosas de Dios por nuestra propia fuerza. Sí. Y si así lo hacemos, lo más seguro es que fracasemos. De una vez. Así es. Adelante, pastora. Sí, quería aportar algo breve también. Sí. Es el ejemplo de los profetas en ese momento de la historia de Israel. Ellos tenían una relación con Dios y cuando tú tienes una relación con Dios, tú vas a obedecer porque hay un principio
Tiene que haber obediencia en el líder. Y sobre todo hay que obedecer al Señor, hay que tener una buena relación con Dios. Si no hay Exactamente. esa relación con Dios, usted no va a poder hacer lo que Dios está ordenando que haga. En el momento que nos distanciamos de Él con esa disciplina que antes decía el pastor, entonces vamos a tener problemas. Pero ese sacrificio es vivo, como usted decía antes, la alabanza en la iglesia, y no solo en la iglesia, donde quiera que estemos, ese reconocimiento a Dios, eso se tiene que recuperar. Estoy en esa misma línea, esa alabanza, abrir los labios, porque es un sacrificio que hacemos. Cuando damos ese gloria a Dios, aleluya, te alabo, Señor, entonces está haciendo un sacrificio, pero su carne no quiere hacer eso. Pero cuando hacemos eso, somos bendecidos, porque dice que Él habita en medio de la alabanza, y Dios quiere alabanza que salgan de lo profundo de nuestro corazón, sacrificio. Sí. Entonces, pastora, mire, yo tengo burbujita en la piel. De verdad. ¿Usted está de acuerdo conmigo en que esto es algo que la iglesia tiene que recuperar? Pero por supuesto, por eso siempre yo le estoy diciendo que abra su boca y diga gloria a Dios. Es función de nosotros también, lo que somos líderes en la iglesia, motivar a los hermanos, transmitir estas verdades, porque ahí lo dice el Señor, y es lo que el Señor quería del pueblo. La semana pasada también, cuando estudiábamos, Él pedía del pueblo que le diese alabanza, que lo glorificara, y que cuando hicieran esa alabanza de lo más profundo de su corazón, entonces se iba a encargar de todo lo demás en la nación. Esto lo vimos la semana pasada también en la lección. Entonces, Dios, todo comienza con una disposición del corazón a servir a Dios y a entregarle todo a Él. Y Él se va a encargar de todo lo demás, de nuestra familia, los recursos. A veces nos centramos mucho en cosas que son efímeras, que no nos van a llevar a ninguna parte, cuando realmente tendríamos que tener la vista, como dice Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, que eso es. Bueno. Hermano Lorenzo, a mí también me gustaría aportar algo en esa misma dirección que van los pastores y sobre la pregunta de Darlene también. Todo esto que hemos dicho es la base de todo, pero recordemos que esa parte es lo que abarca nuestra vida espiritual. Pero mire, una de las cosas que uno como líder tiene que también cuidar es el desgaste físico. Mire, hermanos, cuando uno físicamente se desgasta, por más espiritual que usted quiera hacer muchas veces, tiene problemas. Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico es sumamente importante que nosotros lo cuidemos, porque no solo somos espíritu. Nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo espiritual, nuestra alma necesita alimento, pero nuestro cuerpo físico necesita ser cuidado, necesita que nosotros descansemos. Por eso es tan importante las vacaciones. Fíjese que cuando uno dura un año y no hace vacaciones, a mitad de año ya usted está reventado, no puede más. Y en la vida espiritual también es así. Hay que tomarse también, como por eso es que mira, hay iglesias que ellos mismos se encargan de que sus pastores sí o sí se tomen unas vacaciones cada año. Aunque sea de una semana, aunque sea de 15 días. Porque el desgaste físico es peligroso en la vida espiritual también. De acuerdo. Un cuerpo que no duerme bien, que no se alimenta bien, que no cuida su salud, tendrá problemas porque no solo es la parte espiritual. Todos esos son factores que nos pueden afectar a nosotros en nuestra vida, aunque nosotros muchas veces nada más pensamos en lo espiritual, pero nuestro cuerpo físico es clave que nosotros también los cuidemos. Amén. Entonces, ya nos quedan pocos minutos, hermanos. Sofonía dice en el versículo 14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. O sea, Sofonía está vislumbrando el futuro, pero el futuro en dos fases, tanto
el futuro inmediato como el futuro lejano. Lo que sería Israel como pueblo de Dios, o lo que sería la restauración de Israel, después de Israel reconocer su pecado ante Dios y Dios haber restaurado a Israel. Israel entraría entonces en un ambiente de regocijo tan grande, y el profeta está invitando, está conminando a Israel a que cante. Canta, oh hijo de Sión, oh hija de Sión, da voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Todo esto sucedería después de la restauración, después que Dios mismo ha apartado a todos los enemigos de Israel, ha terminado con todos sus problemas, ha barrido de Israel todos sus agobios o todo aquello que le causaba agobio y sufrimiento y tristeza a Israel. Jehová en su infinita misericordia ha terminado con esto y solo hay motivo de regocijo, de canto, de alegría, de júbilo en el pueblo de Dios. Ageo capítulo 2, versículo 3 hasta el 9. Alguien lo lee rápido, por favor, que el tiempo se nos fue ya. Ageo capítulo 2, 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mas es la plata, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Jehová de los ejércitos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dijimos al principio que Ageo profetizó, su ministerio profético sucedió después del regreso, del retorno del pueblo de Dios que estaba en cautividad, y regresaron a su tierra con el permiso, con la venia del rey Darío de Persia. El rey medo-persa Darío permitió, gloria a Dios, que el pueblo regresara a su tierra. Dios mismo animó a un señor que era gobernador llamado Zorobabel. Aleluya. Ahí estamos viendo la soberanía de Dios. Y es que alguien dijo, cuando Dios quiere bendecir a su pueblo, mira, si tiene que agarrar al mismo Satanás. Va a tomar a Satanás y te va a bendecir. Me va a bendecir y va a bendecir a su pueblo. Tomó a Zorobabel, quien era gobernador del pueblo, y tomó también al sacerdote Josué,
y a todo el pueblo asegurándoles que estaría con ellos. Hermano, ¿cuánta seguridad hay en un hermano, en un cristiano, cuando usted está haciendo lo que sea? Puede que la empresa que usted está llevando a cabo va mucho más allá de su fuerza, de su poder, pero si Dios está con usted, mire, anímese, que es Dios que está con usted y es Dios que va a actuar y va a hacer lo que Él se ha propuesto. Entonces, el pueblo que regresaba de la cautividad, imaginémonos que ellos no dependían de muchos recursos. Porque si estaban en cautividad, su nivel económico no era muy alto, pienso yo, me imagino yo. Entonces todo esto podía desanimar al pueblo. De hecho, lo desanimó. Dice aquí, Hermano, sí, hermano Lorenzo, pero dice que ellos regresaron con ofrendas. sí, porque Dios facilitó esto. Sí. Dice, Dios los fortalecería para la tarea que tenían por delante, pero debían estar dispuestos a poner manos a la obra. De la misma manera en que Dios los sacó de Egipto y luego de Babilonia y Persia, los fortalecería para terminar la obra. Dios les prometió. Dios le prometió, mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. O sea, cuando le exhorta a que no teman, está diciendo en otras palabras, para que se entienda mejor, no tengan miedo, no se abrumen, no se acobarden. Yo estoy con ustedes. Claro está, Dios es espíritu, no iba a estar de manera física en medio de ellos, pero Él prometió que su espíritu estaría ahí en medio de ellos y con ellos, y que no hay fuerza ni poder humano que pudiera detenerlos de hacer la obra que se les había encomendado. Dice, aunque habían experimentado su juicio, Dios nunca quitó su espíritu de entre su pueblo, y ahora su espíritu les daría el poder que necesitaban para llevar a cabo la construcción. Dios prometió manifestarse con poder cuando terminaran la obra y dijo que haría temblar los cielos, la tierra y el mar, según el versículo 6. Además, también haría temblar a todas las naciones, además de que verían la gloria de Dios en el templo. Por eso se le hizo una pregunta a ellos. La pregunta fue, en Ageo, versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Se está refiriendo al templo, al magnífico templo que construyó Salomón, a ese templo por el cual el pueblo de Israel se sentía más que orgulloso. Y vuelvo y repito, como dije el otro día, soy enemigo de la palabra orgulloso, pero no hay otro término por ahora que usar. Se sentían muy complacidos con su templo. Ese templo que ellos le dijeron al mismo Señor en cierta ocasión, Señor, ¿ves el templo? Y él dijo, no, ustedes están viendo el templo. Ven la magnificencia del templo. No quedará piedra sobre él, que no sea derribado. Y efectivamente, con la entrada de Jerusalén, de Nabucodonosor a Israel, a Judá, el templo fue desbaratado por completo. Y el profeta pregunta, ¿quién ha quedado entre vosotros? Es decir,
Muchos de los que existieron durante y después de la construcción del templo habían desaparecido, habían muerto muchos y así sucesivamente. Por eso el profeta pregunta, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? El templo estaba desbaratado. Dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Eso para darle seguridad, para darle confianza, que él estaba, no perdieran el ánimo, no se desanimaran, que es una frase que le gusta mucho al pastor y con mucha propiedad, digamos. Porque el desánimo, como dice el pastor, es un arma barata. Barata, dice él, muy pero poderosa. Muy poderosa para hacer el mal. Entonces dice, y trabajar porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aunque ustedes tengan pocos o no tengan nada, no se preocupen. No se preocupen, porque todas las minas de oro, plata, diamante y todos esos metales preciosos que existen están en mis manos. Así que no se preocupen. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si es así, ¿qué hacer? Bueno, tal vez yo no sabría qué decirle qué hacer, pero una cosa sí le puedo decir: depender de Dios, absolutamente. Que somos de él. Porque no hay una vida más victoriosa que aquella vida que sabe depender de Dios en todo tipo de circunstancias y situaciones. La gloria postrera de esta casa, aleluya, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Maestro, la pastora Francisca ha levantado la mano. Adelante, pastora Francisca. Amén. Sé que ya el tiempo apremia, Sí. pero me llamaba mucho la atención de el énfasis con que el Señor le decía que estaba con ellos. Esto era un hecho que debía de fortalecerlo y hacer que ellos vencieran todas las dificultades. Sabemos que cuando leemos esa historia de esa reconstrucción, que aún los mismos israelitas que estaban allí se levantaron contra él y le hicieron la vida imposible, hermano. Pero cuando una persona tiene en su corazón esa seguridad, porque la pregunta que hizo ahorita, hermano Darwin, y es una persona que ha tomado la decisión, como decía el maestro, de obedecer al llamado. Es tan importante que el llamado entienda por quién ha sido llamado. Exactamente. Porque cuando ya tú estás con esa seguridad, no hay obstáculo que te detenga. No hay poder humano. No hay fuerza demoníaca o satánica. Sí, adelante, hermana Francisca, adelante. Sí, perdón, maestro. No, perdóneme usted a mí. Me llamaba la atención era porque Jesús también, cuando ya marchaba, enfatizó en esto, no lo dejó huérfano, no lo dejó solo,
sea, que la iglesia tenemos esa misma promesa que tenía Zorobabel y aquellos hombres que estaban en esa reconstrucción del templo. Y hay veces que nosotros como iglesia, pues el Señor nos pone por delante un proyecto y algunas veces nos detenemos pensando con qué dinero. Pues ahí está esta escritura cuando dice el Señor, mía la plata, mío es el oro. Gloria sea el nombre del Señor. Sabrá Dios que el hermano pensaba, aunque ya él tenía parte de los materiales, pero a lo mejor y pensaba, ¿cómo vamos a terminar este proyecto? Este templo era tan lujoso. Todo el oro, sabemos todo el oro que tuvo que utilizar Salomón. Salomón cuando construyó ese templo, antes de ser destruido esta vez, nosotros sabemos que David le había dejado parte, recibió donaciones de toda parte. Sin embargo, ahora ellos vinieron, no eran, no tenían todo ese material, pero Dios se proveyó y se proveerá hoy también. Nosotros tenemos un gran proyecto que es la construcción de tener un templo propio. Alguien dirá, pero ¿para dónde van? Si eso no tienen con qué tener ese templo. Quizá alguien se dirá, pero hermano, el Señor sigue diciendo, mía es la plata y mío es el oro. Y no va a faltar nada. Aunque la empresa sea tan grande que supere nuestro caudal económico, que el que está con nosotros es aquel que dijo, mía es el oro y mía también es la plata. Así es. Dice, si aprendemos, hermanos míos, a depender de Dios y a veces recordar, Señor, fuiste tú que dijiste, fuiste tú, y aquí está donde tú dices que la plata y el oro son tuyos y nosotros estamos en necesidad y te queremos hacer esto o aquello y no tenemos. Hermano Lorenzo, ¿puedo hacer una pequeña aportación? Sí, cómo no, Silvia. Y decía usted aprender a depender de Dios, pero también la dependencia de Dios debe de ir acompañada con el creerle a Dios. Sí, claro. Sí. Ahí está la clave, dice que cree todo es posible y hay muchas promesas en la escritura para su iglesia, pero muchas veces no se añaden a nuestra vida porque dudamos de ese Dios que lo dijo y lo ha hecho para cada uno de nosotros. Hermana Silvia, porque muchas veces nuestra dependencia de Dios, algunos de nosotros depende de circunstancias externas, depende de lo que vemos, de lo que palpamos, de lo que vemos con nuestros ojos o palpamos con nuestras manos. Bueno, yo no voy a meterme en problemas y a decir que esto no es dependencia, pero Dios, el que prometió, la Biblia dice que no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, y que Él, el Señor Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todo lo que Él prometió lo ha venido cumpliendo, y aquellos que no ha cumplido, lo cumplirá a su debido tiempo. Hermana Yesenia Lara tenía la mano levantada. Adelante también. Amén, Dios le bendiga. Con relación a la pregunta del hermano Darling, aportar también que cuando él decía que hay momentos en que uno siente bajón, recordar esa palabra del Señor, que Él siempre está con nosotros, sobre todo
que nos enfoquemos en Él, porque a veces cuando miramos para los lados no encontramos aliento, pero Él nos da la fuerza que nosotros necesitamos para mantenernos firmes y para Y seguir seguir hacia adelante. adelante. Amén. Gracias, hermana Yesenia Lara. Bueno, hermanos, de verdad que me gustaría seguir, pero el tiempo, como decía alguien en un programa, el tiempo es que Él es el que manda. De manera que hasta aquí hemos llegado. Dios nos bendiga. Ojalá haya sido como otras veces de bendición esta lección y que hayamos aprendido cuál debe ser nuestro comportamiento cuando pasamos por tiempos difíciles, por tiempos complicados. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y vamos a dejar a nuestra querida hermana Ibelice con la parte que sigue. Amén, amén, hermano Lorenzo, muchas gracias. Gracias a todos los hermanos, gracias a todos los que han estado ahí tan pendientes, tan participativos. Y bueno, hay otra mano levantada. Un aplauso, es un aplauso. Es aplauso que veía yo allí. Bueno, pues voy a entregar esta parte a los pastores ya para que ellos ya con lo que resta del servicio, que ahora yo ya me están esperando aquí. Y entonces yo le dejo con ellos y vamos a orar al final para que el Señor nos dé un corazón adorador. Amén. Para que no solo tengamos actitud de adoración cuando vayamos al templo, sino que nuestras